Alejandro, aquí Radio Urbana desde Buenos Aires. Te saludamos. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Bueno, gracias por estar con nosotros, ¿eh? No, de nada. Bueno, después del desembolso del Fondo Monetario de 7.500 millones de dólares para Argentina, ¿cuáles son las consideraciones que hay que hacer para lo que viene, para el futuro? ¿Cómo lo estás viendo vos? Bueno, mira, yo creo que desde el punto de vista de la relación con el fondo, ya yo creo prácticamente no hay nada en lo que resta de este gobierno. El Fondo Monetario tomó dos decisiones. Una es que tomando en consideración la sequía, tal vez la mala implementación del programa y también la situación política en Argentina, el proceso electoral, etcétera, lo mejor era aprobar la revisión y hacer los desembolsos. Sí. Segundo lugar, yo he tomado la decisión de publicar el reporte, como siempre se hace, pero un reporte bastante duro y bastante crítico, un poco para lograr un equilibrio entre la aprobación y mostrar una visión, yo te diría, mucho más realista de los problemas de la situación de Argentina de lo que habían hecho antes. Pero después de eso, yo te diría que ahora el fondo se va a alejar de Argentina, Argentina se va a alejar del fondo, el ministro candidato Massa va a tomar las decisiones económicas en base a su objetivo de corto plazo, que es pasar a la segunda vuelta y eventualmente ganar esa elección. Ujú. Y el fondo yo creo que va a estar cómodo alejándose lo más posible de esta situación y preparándose para interactuar activamente con un nuevo gobierno en Argentina. Y desde el punto de vista de la economía argentina, obviamente una fragilidad muy importante y jugar con este equilibrio tan frágil del gobierno, de cómo tomar medidas para tal vez maximizar el voto en las elecciones sin romper, digamos, esta fragilidad económica y financiera que lleve, digamos, a otro círculo en la espiral inflacionaria y de generación de crisis en la que está Argentina. Entonces, jugando en esa verdadera línea tan delgada, ¿no? Te hago Entonces, una una situación. pregunta que algunos argentinos empezamos a hacer acá, que es una pregunta difícil, pero ¿son viables estos acuerdos a largo y mediano plazo entre el Fondo y la República Argentina? Porque nosotros tenemos experiencias muy complicadas, que fueron crisis económicas, que terminaron en crisis políticas en la década del 80, en el 2001. ¿Son viables estos acuerdos a largo plazo? Mira, yo creo que obviamente el fondo ha sido partícipe de la inviabilidad macroeconómica de Argentina de los últimos 40 años. Ujú. Como tú mencionabas, ¿no? O sea, desde el Sí, plan austral, ¿no? Si vemos el periodo exacto. después del regreso de la democracia, el plan austral, la convertibilidad, luego la explosión de la convertibilidad, el manejo, digamos, de los grandes flujos producto del boom de commodities, que termina también en una situación muy frágil al final, la llegada de Mauricio Macri con una apertura acelerada, pero sin una corrección de desequilibrios importantes que da lugar también a la crisis financiera del 18, el programa del fondo y luego un final muy complicado, ¿no? Con controles de capitales y reestructura, Así y es. luego la ausencia de una política económica con el gobierno de Alberto Fernández. Y en todos estos casos el Fondo Monetario, si bien no fue parte del grupo que diseña la estrategia original, es llamado a participar cuando la estrategia empieza a mostrar algunos problemas. Y hay que decirlo, yo creo que el Fondo Monetario, tal vez con algunas decisiones acertadas, unas decisiones equivocadas, pues se vuelve parte de este equilibrio en donde Argentina al final del día no encuentra la manera Exacto. de lograr una estabilidad macroeconómica y financiera. El Fondo Monetario en ese sentido, yo creo que esto como que es una pregunta más profunda, ¿no? O sea, el Fondo Sí. Monetario no es el instrumento para romper un equilibrio socioeconómico, político de una economía. Es un instrumento para ayudar a una economía que funciona bien, mal o de manera mediocre, pero cuando entra en un choque de balanza de pagos, corregir este choque y regresar a donde estaba antes, ¿no? Digamos que eres un país petrolero, se cae el precio del petróleo, tienes un problema, el fondo te ayuda por 2 o 3 años y sales. Cuando el problema es mucho más estructural y de índole política,
es complicado, ¿no? Entonces el fondo entra y sale, pero la situación de veras no cambia porque se necesita, yo creo, un acuerdo social mucho más profundo, ¿no? Bien. Te Y saluda aquí Alejandro Gianluca Cámpora y luego César Moriel y estamos extendiendo el reportaje a la mesa, sí. Hola Alejandro, Gianca Morat te hola, saluda, ¿cómo estás? bien, Te ¿qué quería tal? preguntar por el ingreso de la Argentina y otros países a los BRICS. ¿Cómo te parece que tomaría el Fondo Monetario Internacional esta incorporación a partir de 2024? Mira, yo creo que primero en el fondo hay una preocupación general de todos los instrumentos que se están formando alrededor del liderazgo de China para volverse un nuevo polo en, en inglés le llaman como the International Financial Safety Net, ¿no? Como la red de seguridad financiera internacional que estaba construida alrededor, digamos, del Fondo Monetario, del Banco Mundial y luego de los bancos regionales de desarrollo, para el caso de América Latina, el BID. Obviamente en un mundo primero de bloques políticos, geopolíticos como Estados Unidos y Rusia, Sí. obviamente esta red financiera operaba para el circuito vinculado a Estados Unidos, Europa, el mundo occidental. Luego un mundo unipolar, digamos, cuando cae el muro de Berlín, Rusia se abre, etcétera, se vuelve un poco para los países dentro de este bloque que es mucho más grande, pero sin un bloque antagónico. Y ahora empieza a surgir este bloque chino que empieza a crear estas instituciones alternativas. Entonces yo creo que hay una preocupación importante Ujú. de cómo hacer que estas dos redes funcionen bien de manera coordinada y no de manera antagónica. Y yo creo que por los próximos 5 años, pensando en que el nuevo gobierno en Argentina va a tener que firmar un nuevo programa con el fondo, etcétera, etcétera, la presencia china y del Banco de los BRICS, etcétera, va a seguir siendo secundaria, pero claramente yo creo que el fondo va a tener que pensar y piensa cómo utilizarlo de manera cooperativa, cómo sean complementos y no que se usen de manera sustituta, ¿no? Y la entrada de Argentina a los BRICS, eh, digamos, hay una respuesta más política o geopolítica de en qué grupos quieres participar, y yo creo que es una decisión tal vez, digo, más para la sociedad argentina, a ver si quieren formar parte de un grupo donde está Rusia, donde está Irán, donde están ese tipo de países. Desde el punto de vista económico, yo veo, digamos, la intención de Argentina de tratar de maximizar la relación con estos dos grandes bloques económicos. Claro. Eso creo que es bueno. Viaje políticamente, dónde te quieres alinear y con qué fuerza te quieres alinear con cada grupo, pues es más un tema de la sociedad, ¿no? Cómo quieren verse y quiénes quieren que sean sus aliados Sí, geopolíticos. Yo creo que las ventajas económicas se pueden lograr sin ser parte de los BRICS, con una buena relación con China, claro. y esto podría facilitar un poco no alinearte tanto con algunos miembros de ese grupo que pueden ser cuestionables, ¿no? Recién mencionabas que el próximo gobierno claramente va a tener que entrar en tratativas nuevamente con el Fondo Monetario Internacional y en la Argentina, bueno, tenemos tres opciones que son las que están más cercanas a ser gobierno: Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa. ¿Crees que alguno esté más o menos preparado para estas negociaciones? Bueno, obviamente Sergio Massa está más preparado porque está en el medio de esto, ¿no? Claro. Entonces, él lleva no entrenando, jugando este partido con el fondo, eh, pero por otro lado no tendría la ventaja de la renovación de cuadros y de gobierno, ¿no? Al final del día estos acuerdos, si aunque los hagas con una contraparte que ideológicamente, técnicamente haya mucha afinidad, desgasta, porque hay negociaciones, en las negociaciones todo mundo siente que tal vez la contraparte no fue 100% transparente, que hubo ciertas jugadas en donde no fueron tan limpios como tú esperabas, ¿no? Eso siempre pasa. Entonces, la renovación de cuadros también le da oxígeno a estas relaciones. Entonces, por un lado, Massa y el gobierno de Massa, en caso de ganar la elección, tendrían una ventaja importante de ya saber cómo se conducen estas negociaciones, y la desventaja de que no genera esta nueva expectativa de que ahora sí vamos a trabajar de manera más armónica.
Yo te diría que el gobierno de un eventual gobierno de Patricia Bullrich viene con un equipo que mezcla las dos cosas, ¿no? Calidad técnica, conocimiento del Fondo Monetario y del entorno internacional, y ya, aunque algunos miembros puedan haber participado en gobiernos anteriores en negociaciones con el fondo, etcétera, sí sería visto como un equipo nuevo y en eso habría, digamos, la expectativa de que las cosas las vamos a hacer de manera más constructiva. Queda claro, sí. Y Milei claro, es la interrogante más grande para la sociedad argentina, igual que para el fondo, ¿no? Ajá. ¿Cómo sería eso? Sí. ¿Por qué es una interrogante? No, bueno, porque al ser una fuerza política nueva, hay menos precedentes, ¿no? Entonces no sabes cómo operan en diferentes contextos. El grupo de gente que tiene alrededor, si bien han interactuado, o sea, yo no sé si hay 4 figuras económicas hoy, o tal vez hay más, ¿no? Pero yo identificaría a Emilio Campo, a Darío Epstein, a Carlos Rodríguez y a Roque Fernández. Digamos que Roque Fernández y Carlos Rodríguez interactuaron con el fondo hace muchos años, ¿no? Entonces, ya los funcionarios del fondo probablemente no han interactuado y han estado fuera de los círculos internacionales, si bien, digamos, cualquier economista ha leído los papers de Carlos Rodríguez, no ha interactuado con Carlos de manera intensa en los últimos años, entonces están un poco fuera de la discusión de la política financiera internacional. Darío Epstein yo no lo conozco, pero no es un nombre que se conozca mucho en los círculos internacionales, y un poquito más Emilio Campo, pero sí, pero no han estado en negociaciones. Entonces, es un entorno un poco más desconocido, y políticamente también el moverse de un bipartidismo a un sistema tal vez más pulverizado en el Congreso, etcétera, también abre un nivel de incertidumbre que no habíamos visto, ¿no? Entonces, por eso lo digo, ¿no? No por otra cosa. Alejandro, ¿cómo te va? César Moriel. Y yo te quiero hacer una pregunta, porque la verdad que hiciste un montón de comentarios que da para charlar largo rato, pero quiero hablar sobre el préstamo y esta situación actual que tenemos, que tiene que ver con el préstamo que sacó Macri en 2018. Vos sabés que acá hay un debate sobre cuán legítimo fue ese crédito, cuán bien otorgado estuvo, si se corrieron las normas o no del fondo cuando se otorgó ese crédito. Eso en primera instancia. Y en segunda instancia es, ¿cuán pesado es un préstamo así para una economía emergente como Argentina? ¿Realmente te hace un agujero, te deja rendido a lo que te digan que tenés que hacer? ¿O es un préstamo que igual se podría haber sobrellevado en el transcurso de estos 4 años de una manera más sana, por decirlo de alguna manera? A ver, empecemos por el final. Yo creo que claramente se podría haber sobrellevado de una manera mucho más sana durante estos últimos 4 años, ¿no? Yo creo que es difícil, digamos, en esta última semana, ahorita ya estoy de regreso en Washington porque estuve en Buenos Aires, y hablando en muchos programas y con mucha gente, digamos, a lo largo y a lo ancho de todo, pues, ideologías políticas, etcétera, aún con gente ideológicamente muy alineada con este gobierno, es difícil que te den una respuesta clara de cuál fue la política económica de este gobierno, cuáles fueron los planteamientos económicos de este gobierno, donde se privilegió tal vez la lucha política, hasta la lucha política interna, y no se fijaron objetivos e instrumentos para básicamente hacerle frente a una situación económica muy delicada. Entonces podría haber sido mucho mejor. Segundo, yo creo que el tema de la legitimidad del crédito se trató por 2 dimensiones. Una es si violó los estatutos del fondo. Yo creo que eso es un argumento que lo comentamos en el libro que escribimos con Martín Canenguícer, yo creo muy mal informado. Este crédito respeta todos los estatutos del Fondo Monetario y las interpretaciones que se han hecho y los precedentes de otros créditos. El crédito fue revisado por el departamento legal del fondo, que es donde están los principales expertos en tratados financieros internacionales, y por los departamentos legales de los tesoros de Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, ¿no? Digamos que todos los expertos en tratados financieros internacionales. Luego, Alejandro, perdón, yo ahí te hago un pequeño paréntesis, que es la viabilidad, porque vos me hablas de la legalidad. Ahora, si vos me prestás a mí una cantidad de dinero que sabés que yo no te lo puedo devolver, seguramente ahí hay un tema. Ahí hay un ruido, sí. No, yo creo que hay 2 temas, pero en tu pregunta empezaste también con la parte legal. Entonces,
yo creo que ni del lado de Argentina ni del lado del fondo había un tema de ilegalidad desde el punto de vista de sostenibilidad del crédito. El diseño del crédito, al final del día, estaba hecho para que, para enfrentar el choque de falta de financiamiento que se presentó al principio de 2018. Básicamente el crédito del fondo, parte iba para constituir reservas y parte iba para reemplazar el endeudamiento que se había adquirido antes con el sector privado que hoy no quería renovar esos vencimientos. En ese sentido, no elevaba el endeudamiento, nomás sustituía el acreedor. Y bueno, y a lo que voy con esto es que muchos países que han tenido créditos grandes con el fondo, con estructuras similares como México 95, Indonesia más adelante 98, 2000, etcétera, salieron de estos créditos, desarrollaron un mercado de capitales doméstico y externo, refinanciaron el crédito y salieron. A veces está también por la propia discusión política en Argentina, decir, ese crédito nunca se va a pagar, hay que extenderlo a 20 años. Nadie piensa que este crédito se va a pagar. No es que Argentina tenga que hacer un ahorro de 55,000 millones de dólares para pagarle al fondo. Argentina tiene que hacer la tarea en corregir su economía para que pueda regresar al mercado internacional de crédito, colocar deuda y ahora hacer la sustitución al revés. Colocar deuda en el mercado y repagarle al fondo. El tema es que parte de ese dinero nosotros no lo vimos. No, pero al sustituir acreedores, es que esa es la diferencia entre el Fondo Monetario y el Banco Mundial. El Banco Mundial presta poco, presta siempre y a plazos muy largos y para obras y programas específicos. Entonces, al final del día está la presa que hace que financió el Banco Mundial, está el programa educativo para poner laptops en escuelas, etcétera. Exacto. Sin embargo, el Fondo Monetario presta cuando hay crisis macroeconómicas. Entonces, ¿esto qué ocurre? Que ya adquiriste la deuda, ya el gasto se hizo, ya está, para bien o para mal. Y el fondo nomás entra un poco a sustituir al acreedor anterior y a constituir reservas. Que eran los privados, eran los privados que no querían renegociar su deuda privada con Macri. Es muy llamativo lo que decís, porque en ese momento el gobierno de Macri estaba muy fuerte porque venía de derrotar a Cristina en el 2017 y medio que estaba envalentonado, pero aún así toda la deuda privada no la querían renovar, ¿no? Es básicamente eso, si no entendí mal. Bueno, un poco, digo, el adjetivo de envalentonado, ¿no? Pero sí, más allá de lo político, ese es análisis político que hago yo, claro. No, digo, pero es interesante porque viene de una victoria electoral que su interpretación es que no les da el mandato para hacer unas correcciones económicas importantes. Entonces establece esta actitud de gradualismo y eso lo lleva a mantener niveles de endeudamiento elevados. Entonces, eventualmente, junto con una sequía, un problema en impuestos, digamos, actividades financieras, otra cosa, genera cierta reticencia del sector privado a seguir renovando. Entonces, tienes razón, el sector privado a mitad del camino y con un cambio en condiciones domésticas internacionales dice, tal vez esto no es tan seguro como creíamos y en el futuro nos vamos a encontrar tal vez con un gobierno menos amigable a la apertura, a la cuenta de capitales, etcétera. Y ahí es donde empiezan los problemas financieros del gobierno de Alejandro, ahí a propósito sobre esto, vos declaraste hace poquito, cuando estuviste en Argentina, que Macri decidió sin contar con toda la información en el momento de ese acuerdo. ¿Qué quisiste decir con eso? ¿Como que se apuró? Exacto. En el libro con Martín Canenguícer, La Argentina en el Fondo, que publicamos recientemente, un poco elaboramos sobre ese tema. Y lo que yo dije es que tradicionalmente, sobre todo para países del G20, ¿no? Como puede ser México, Indonesia, Brasil, cuando tienen un programa con el fondo, el gobierno debate si lo mejor es ir al fondo o no. En ese debate, el Ministerio de Economía manda a algunos funcionarios, trabajan un fin de semana, se dan una idea de cuál sería el programa y luego regresan a su país, siguen considerando si es la mejor opción o no. Y en ese sentido, en el libro lo que decimos es, yo creo, ese trabajo no se hizo, se tomó de manera a veces, en ese sentido, muy abrupta, y yo creo y especulo, tampoco, que tal vez el gobierno de Macri debió de haber intentado una alternativa interna, con un cambio fuerte de políticas públicas, con algunas operaciones de mercado hechas por ellos, y esto hubiese logrado dos cosas. Tal vez hubiese funcionado, tal vez no, lo más probable es que no.
pero también le hubiese dado mucho más claridad a la sociedad que la paternidad del ajuste y de las políticas públicas estaba en Argentina y no resultaban de una imposición del fondo. Claro. Y eso tal vez hubiese generado mayor consenso político y social. Te hago la última, abusando de tu tiempo y la verdad de esta charla, de esta entrevista, que tiene que ver con, hace un rato hablabas de Milei y de la dolarización. Dolarizar en una situación así necesitaría de una cantidad de dólares, por decir lo mínimo, que nosotros no tenemos. ¿Qué viabilidad puede tener? Porque se está haciendo campaña con esto y el candidato que promete dolarizar probablemente llegue a la Casa Rosada. Sí, mira, estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? Digo, es inviable pensar que Argentina puede dolarizar y que los dólares van a estar circulando por el país a partir del 1 de diciembre o del 1 de marzo o del 1 de junio. Ahora, que haya un objetivo de política pública de dolarizar en un momento apropiado, yo creo que es un debate sensato. La moneda propia argentina no le ha servido. En lugar de usarla como un mecanismo de política macroeconómica contracíclico para ayudar a la Argentina a ajustarse a cambios en el precio de la soja, en el cambio del petróleo, en las condiciones financieras internacionales, se ha abusado más como un mecanismo de financiamiento al gobierno federal y esto ha generado inflación, niveles muy altos de inflación. Yo en lo personal creo que es mejor un programa que intente recuperar la moneda para Argentina. Exacto. Porque el dólar no es... Las decisiones que se toman en Estados Unidos no tienen por qué ser las mejores para Argentina, pero creo que es lógico el argumento de la gente que dice que lo hemos usado tan mal que mejor es no tener. Pero ahí voy a esta cuestión que es ¿cuánto más deuda debiéramos contraer para dolarizar la economía? No. Porque nosotros con 45.000 millones de dólares iniciales de la deuda de Macri que se siguió aumentando, estamos en esta cuestión. ¿Cómo haríamos para respaldar esa idea de una dolarización? ¿Con cuánta deuda? Exacto. Por eso yo creo que el tema de la dolarización es un tema de mediano plazo, que en el corto plazo Argentina tiene que corregir la situación fiscal, tiene que lograr, digamos, un acuerdo monetario y tal vez de coordinación de precios para bajar la inflación, tiene que generar tal vez algunos superávits en la cuenta corriente si quiere dolarizar, y después puede empezar a pensar en si la dolarización es viable. Y luego hay un tema, como tú dices, que se esconde a veces en esta discusión del señoriaje, ¿no? De que si usamos el dólar, abandonamos el señoriaje. Pero tú lo ves desde el lado de los stocks y tú dices, oye, si Argentina tiene que endeudarse a 30 años para levantar 30.000 millones de dólares para poder dolarizar, ¿es mejor incurrir esa deuda para dolarizar? ¿Es mejor no incurrir en esa deuda? ¿O es mejor incurrir en la mitad de esa deuda y utilizarla para programas sociales o para inversión en desarrollar los próximos gasoductos y la hidrovía, etcétera? Yo creo que todas esas preguntas son las que hay que hacerse, pero en el muy corto plazo. A partir del 1 de diciembre hay que tener un plan de estabilización bastante más tradicional. Total. Y hay que tener un plan de modernización. Alejandro, gracias por esta entrevista. Recordamos el nombre de tu libro, que ya está aquí en Argentina. Exacto, se llama La Argentina en el Fondo, lo escribí con Martín Canenguiser. Bueno, muchas gracias por esta comunicación, un saludo grande. A ustedes, hasta luego.